Bien, estamos aquí en el capítulo 6, pero aquí vemos que este es el capítulo 4, sí, porque queremos ver otra cosa. Este libro, como hemos visto, es un libro completo y acá tenemos que entrar a algo más. Acá dice sobre el reino de los cielos, que es cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso es lo que queremos tomar en cuenta, sin que él sepa cómo. Eh, Quiero destacar eso y destacar también esto. Antes de esa parábola, el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Sobre quién? Sobre su persona, sobre el reino de los cielos. Y le dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, el que oye ve y se le agrega más, ¿cierto? Y hemos visto cómo es que el reino aumenta más en el corazón del hombre, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces tenemos que ir viendo cómo ir guardando las palabras del reino en nuestro corazón para que vaya creciendo. ¿Y cómo? Eso quiero ir yo. Y crece sin que él sepa cómo. Ahora vamos al capítulo 6. Vamos a pasar al capítulo 6. Bien, aquí vemos cómo es que se desarrolla este capítulo y narra que el primer público está así. Y no es este el hijo del carpintero, ¿cierto? O sea, mirad lo que oís. Y como ellos no lo podían recibir, no se podía efectuar nada. En el corazón que no lo recibe, no, no puede haber nada. No cree, no lo recibe, no puede haber nada. Y el Señor se asombra de la incredulidad de ellos. Este es un asombro. En el otro evangelio dice que Él se asombra por la fe de uno de ellos, pero aquí se asombra por la incredulidad de ellos. Bien, aquí estos ya estaban recibiendo, ¿cierto? Este es el otro público de los discípulos que estaba recibiendo y se le dará. Y aquí vemos eso, se le dará. ¿Qué? Autoridad, ¿cierto? Bien. Eh, Ahora vamos a ir al otro público. Vamos a pasar de lado a Juan el Bautista. Aquí lo que pasó con Herodes y Juan el Bautista. Aquí vamos a entrar a la alimentación de los 5.000. Este es el otro público que venía con ellos. Y aquí, ese, sin que el hombre sepa cómo. Recuerden esa parte, sin que el hombre sepa cómo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el Señor ve y tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿cierto? También te podemos referirnos aquí al descanso, ¿cierto? Que ellos iban a descansar. Venid vosotros aparte en un lugar de asiento y descansad un poco. Ese descanso. Ese descanso que tiene que ver con el hombre. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Pero hubieron otros que se adelantaron y se juntaron con él. Y el descanso en sí, ¿qué es lo que era? Oír la palabra, estar a los pies del maestro y descansar con la enseñanza que da el reino de los cielos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, esto es lo que tenemos que ir destacando ahora. Verso 37. ¿Se acuerda ese que había que guardar esa palabra de sin que el hombre sepa cómo? Ya, sin que él sepa cómo. Ellos le dijeron, respondiendo él les dijo, darle vosotros de comer. Darle vosotros de comer. Ellos veían la necesidad y su solución era mandarlos a la aldea. Pero el Señor les cambia el rumbo, les cambia el rumbo y le dice, darle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios, o sea, una cantidad mucha, y les demos de comer. Él les dijo, ellos respondieron, ¿cierto? Con los pies puestos en la tierra, razonalmente, como los pies puestos en la tierra, como el hombre razona. Él les dijo, el mismo que le dijo, darle vosotros de comer, el mismo dice, ¿cuántos panes tenéis? Recuerda esa palabra, sin que el hombre sepa cómo. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Id y vedlos. El Señor también va allá y le dice, id y véanlos. Vayan y véanlos. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Al saberlo, o sea, al saberlo, 5 y 2 peces. Entonces, queremos ir de nuevo a replicar esa palabra que sin que el hombre sepa cómo. ¿Por qué? Sin que el hombre sepa cómo, porque no está en la razón del hombre es
esta extensión de la palabra, lo que el Señor viene, ¿cierto? El propósito divino no es del corazón del hombre. El hombre tiene su límite, es terrenal. Entonces, aquí el Señor llega y Él extiende con sus palabras y le está enseñando a que caminemos más allá, pero ¿por medio de quién? De su palabra. Esto no es, como hemos dicho muchas veces, imaginación de hombres, porque Dios no es imaginación de hombres. Dios es Dios. Y Él, ¿cómo es que se da a conocer? Cuando Él da una palabra y les dice, dadle vosotros de comer. Ellos responden terrenalmente, pero el Señor insiste en esa palabra y dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlos. Ellos dijeron 5 y 2 y les mandó que hiciesen recostar a los grupos. Entonces, ¿a dónde viene eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el propósito divino es divino y Él nos da a conocer el misterio del reino a nosotros. A nosotros, que no sabemos cómo. A nosotros, que cae la semilla y esta semilla crece sin que el hombre sepa cómo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es razón del hombre, sino que es conocer el propósito divino, recibirlo sin que el hombre sepa cómo, y luego van a ser abiertos el entendimiento y la comprensión. Y de allí, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, es cuando se abre el entendimiento. Entonces Él es el que abre el camino de la fe, abre el camino de la esperanza, abre el camino de caminar en fe. Ahora, esto es una de las cosas que hace el Señor, pero también habíamos visto la otra cuando el Señor llega y le dice, vamos a la barca a la otra ribera. Y había allí, Él los invitó a la barca a la otra ribera, ¿cierto? Y se levantaron la ola y Él dormía. Y Él llega y ellos dijeron, bueno, y Señor, no, la ola no, vamos a morir. Y el Señor llega y dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? La palabra que ellos habían recibido de caminar, si Él les dijo, vamos, es porque vamos. También, luego de este también viene la segunda imagen del mar, que Él llega y le dice, pasemos al otro lado, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo. Y después dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir adelante, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud, ¿cierto? Y también, lo que ocurrió, que las olas iban en contra de ellos, y Él iba caminando sobre el mar, y ellos se asustan de Él, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vemos que ese endurecimiento es porque el ir conociendo de la palabra de Él, el ir conociéndolo a Él por medio de su palabra. Y vemos también la figura de eso, endurecidos sus corazones, el primer público también estaba endurecido los corazones de la incredulidad, también el corazón endurecido de Herodes, también, bueno, esos son los casos del corazón endurecido en este capítulo, y también reconocer lo otro, eso de cómo es que Él va trabajando con ese corazón endurecido, sin que el hombre sepa cómo. Entonces tenemos que ir viendo esto que nosotros tenemos que aceptar también de que somos incrédulos en cierta manera. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que creer. Ayuda, como le dijo uno, ayuda a mi incredulidad. Entonces, para creer. Y muchas veces nosotros decimos, no, si creemos así a ciegas, y no. No es creer a ciegas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esta no es una fe ciega, esto es una fe con luz. No es una fe sin entendimiento, es una fe con entender, recibir. Y que eso se vaya abriendo en nuestro corazón. Si crees, al que cree, todo es posible. Y como le dice, sin que el hombre sepa cómo. ¿Pero cómo? Recibiendo la palabra, recibiendo la palabra.